Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo, en esta sección del Sermón del Monte, la enseñanza, ha estado instruyendo a sus discípulos acerca de los peligros de poner la mirada en las cosas de este mundo, específicamente en las riquezas y en las cosas materiales. Eso es lo que hemos estado mirando en estas últimas 2 semanas. Y el Señor Jesús está hablando con sus discípulos de algo cotidiano y de algo real, hace 2000 años atrás, para ellos una realidad diaria, un peligro constante en lo que ellos podían caer. Y hoy, en este tiempo que vivimos, 2000 años después, una realidad para nosotros también, y que me atrevo a pensar de que todos nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas, el peligro delante de nosotros, algunas veces logrado hacerlo para un lado y otras veces habiendo caído en ese peligro. Pero es de notar, hermanos, que nuestro Señor Jesús en este Sermón del Monte especifica, ¿verdad?, que son las riquezas y los problemas materiales. No habla de algo general, como las palabras que yo utilicé en la introducción, el peligro de poner los ojos en las cosas de este mundo. Porque cuando hablamos de las cosas de este mundo podemos hacer una lista larga, y que todas ellas son peligrosas para nosotros, pero que el Señor Jesús especifica precisamente esto: las riquezas, el deseo de las riquezas y de las cosas materiales que hay en este mundo. Y notamos también, he notado algo aquí en esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, que en los versos que hemos estado estudiando, el Señor utiliza extremos polarizados uno del otro, antítesis, que las conocemos como antítesis, completamente conceptos contradictorios el uno del otro. Por ejemplo, el Señor nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Y nos explica, ¿verdad? Nos dice puntualmente y detalladamente por qué nosotros, como discípulos de Él, no debemos nosotros de hacernos tesoros en esta tierra, sino que nos conviene a nosotros hacernos tesoros en el cielo. Pero miramos también en el verso 22 y 23, donde el Señor Jesús enseña a sus discípulos de la manera en que nosotros, como creyentes, como cristianos, percibimos las realidades espirituales. Y nos dice que si nuestro ojo es bueno, entonces todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, ¿verdad? Que las cosas espirituales van a ser claras para nosotros, vamos a poder mirar claramente, aunque en ocasiones con algunas dificultades, ¿verdad? Porque tampoco es tan fácil como que... Por eso la palabra nos dice discernir, que tenemos que hacer un ejercicio de discernimiento para poder reconocer las circunstancias espirituales que nos rodean a todos nosotros en la vida diaria. Pero al contrario de esto, nos dice que si nuestro ojo es malo, ¿verdad? Lo contrario a lo bueno, si nuestro ojo es malo, entonces nuestro cuerpo, nuestro ser interno estará en tinieblas. Entonces va a ser difícil para nosotros el poder discernir las cosas espirituales. Y aquí en este texto que estamos considerando el día de hoy, en esta mañana, igual, ¿verdad? Donde nos habla, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro. Entonces son extremos
que no solamente miramos en esta sección de la palabra de Dios, sino que miramos a lo largo de toda la escritura, de toda la enseñanza de la palabra de Dios. Más adelante, cuando lleguemos ahí, pero vamos a mirar que solamente hay dos caminos, ¿verdad? Y nos habla que un camino es angosto y que el otro es amplio y espacioso. Entonces en la palabra de Dios miramos, hermanos, estas señales, estas palabras, estas enseñanzas, estos mensajes que nos da el Señor aquí, de que nosotros como cristianos no somos llamados a estar en medio de esos dos extremos, que debemos nosotros forzosamente tomar una postura y decir, yo de aquí soy. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, por ejemplo, de que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, entonces nosotros tomar esa postura y decir, yo voy a caminar por aquí. Yo me voy a dedicar en esta vida a hacer tesoros aquí en esta tierra. O me voy a dedicar a hacer tesoros en el cielo, pero no podemos nosotros decir, me voy a dedicar a las dos cosas. Cuando nos habla del ojo malo y el ojo bueno, no podemos decir nosotros que con un ojo miramos claramente y con el otro no. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Y de eso nos habla ampliamente el apóstol Juan en su primera carta de Juan. O estamos en tinieblas o estamos en la luz. O nos ha resplandecido la luz del Evangelio o aún no nos ha resplandecido la luz del Evangelio. O creemos nosotros que nos ha resplandecido la luz del Evangelio, pero nuestros actos, nuestros hechos, nuestra manera de accionar, de reaccionar ante la palabra de Dios nos dice que realmente nosotros aún no nos ha resplandecido la luz del Evangelio. Entonces, al llegar a este punto, el Señor en su palabra habla unas palabras tan tremendamente drásticas a sus discípulos. No es una frase únicamente para apuntarla en una libretita y tenerla ahí guardada para usarla, ¿verdad? En un sermón, poder usar esa frase que dijo el Señor y que está muy llamativa y que está muy bien para poderla compartir. El Señor Jesús está diciendo esta fuerte advertencia a sus discípulos para que ellos tomaran una postura al respecto. El Señor Jesucristo está hablando esta enseñanza para que nosotros, 2000 años después, y cada creyente o cada persona que no sea creyente, no importa, que llegue a escuchar estas palabras, forzosamente llegue a tomar una postura frente a ellas. Pero jamás podemos decir que vamos a quedar neutrales. La palabra de Dios es hermosa, es maravillosa y es una gran bendición. Pero el punto es que la palabra de Dios se describe a sí misma como una espada de dos filos, ¿verdad? Más cortante que una espada de dos filos. Y que nosotros tenemos que aprender a mirar la trascendencia y la importancia de la palabra de Dios, lo que implica el llegar uno a escucharla, a leerla o al darse cuenta de ciertas verdades que están en la palabra de Dios, porque una vez que las hemos escuchado, que las hemos leído, que las hemos captado, nosotros estamos en la postura inevitable de tener que tomar partido. Y cuando el Señor Jesús les dice, no puede servir a dos señores, les está diciendo precisamente esto, no se puede servir a dos señores. No se pueden hacer tesoros en el cielo y al mismo tiempo tesoros en la tierra. No se puede vivir una vida ambigua en este mundo, conociendo la palabra de Dios, conociendo las verdades de Dios, pero al mismo tiempo viviendo como si no las conociera, como si no hiciera ningún efecto en mi vida. Entonces, nosotros en esta mañana tenemos la gran bendición de estar escuchando la palabra de Dios, pero también tenemos el gran compromiso, hermanos, se los tengo que recordar, de que no es cualquier cosa
el estar expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Por eso les decía en un principio, mi oración es que Dios quite las palabras que salen de mi cosecha, de mi mente y de mi corazón. Aún las experiencias y los testimonios que en algunas ocasiones doy, haría bien en hacerlos para un lado. Pero que cuando nosotros escuchamos lo que está escrito aquí, no únicamente leído literalmente, sino buscándole un significado real de lo que Jesús realmente dijo a sus discípulos, entonces nosotros tenemos verdaderamente que temblar delante de su palabra. Porque yo estoy, dijo el Señor, con aquellos que tiemblan delante de mi palabra. No es poca cosa, hermano. No podemos nosotros minimizar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de la palabra de Dios, que constantemente las escuchamos, constantemente las oímos, estamos expuestas a ellas en el internet, las frases, ¿verdad? Escogemos las frases más bonitas que hay en la Biblia, pero ignoramos que antes o después de esa frase bonita está una palabra retadora. Meditaba yo en San Juan 3:16 el día de ayer, estaba escuchando una enseñanza y me vino a la memoria el pasaje de Juan 3:16, un pasaje tan hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas sin embargo, algunos versículos, no muchos versículos después, dice que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz porque sus obras eran malas. Entonces, al estar escuchando la palabra de Dios en esta mañana, yo les quiero invitar a tomar una postura en el corazón, a poder decir desde este momento: Señor, habla mi vida para yo tomar una decisión respecto a lo que estoy escuchando. Entonces, el Señor les hace esta fuerte advertencia, porque es una advertencia para sus discípulos. Es un llamado de atención para sus discípulos al decirle: ninguno puede servir a dos señores. Nosotros, al escuchar esta frase, tal vez tengamos, y es lo que vamos a hacer, tratar de explicar lo que significa, lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Pero 2000 años atrás, para sus discípulos, aquello no necesitaba explicación. Esa sola frase para ellos les decía todo. Esa sola frase para ellos los ponía en una situación tremenda, como se las estoy describiendo en esta mañana, en la necesidad de tomar una postura frente a esas palabras. Porque cuando el Señor Jesús les dice, nadie puede servir, a nuestra mente viene la palabra servicio, ¿verdad? Voy a servir en la iglesia. Voy a hablar con el pastor o con algún líder para que me deje servir en la iglesia. El tiempo que tenga libre, porque me quedan 3 horas al día libres de las demás cosas que tengo que hacer. Entonces, en ese rato libre, yo voy a servir al Señor. Viene nuestra palabra servicio y pensamos en algo voluntario. Voluntariamente voy a servir al Señor, de tal manera que no tengo una obligación de horario, de compromiso, absolutamente de nada, porque es algo voluntario. Soy servidor de la iglesia voluntariamente. De manera que cuando me pidan a mí colaborar o servir, la voy a pensar a ver si puedo o no puedo servir. Pero me ubico en esta palabra servir, porque en ocasiones sirvo, entonces me considero un servidor. Pero los oídos de aquellas personas, de aquellos discípulos, al escuchar estas palabras servir, venía a sus mentes y a sus corazones el servicio que los esclavos y esclavas daban en su tiempo. Hombres y mujeres que no se pertenecían a sí mismos, que no era de ellos su voluntad, que no podían como nosotros, ¿verdad?,
poner un horario o decir, déjame pensarlo, ver si puedo o no puedo. Dame chance unos días para poder pensarlo. Esclavos que le pertenecían totalmente a su Señor. Esclavos que no tenían voluntad propia, que no tenían horario, que no podían reportarse enfermos. Estoy enfermo, no puedo ir a trabajar de ninguna manera. Al escuchar estas palabras, aquellos hombres sabían lo que Jesús estaba diciendo. Nadie puede servir como esclavo a dos amos que tienen potestad sobre ellos y autoridad sobre ellos, que no los van a considerar, que no les van a preguntar si pueden o no pueden. A veces nosotros hacemos una mala comparación al escuchar estas palabras y tratamos nosotros de imaginarnos a una persona que tiene 2 trabajos, por ejemplo. Y decimos, una persona que tiene 2 trabajos, pues con uno va a quedar mal. Porque va a salir cansado del otro y pues ya no va a rendir, ¿verdad? Como rendía con el otro. Pero la verdad de las cosas es que yo conozco personas súper trabajadoras que fácilmente podían agarrar hasta un 3er trabajo. Porque estamos hablando de cosas en donde la persona todavía tiene sus derechos intactos y sus decisiones que esta persona pueda tomar, las puede hacer valer cuando él quiera. Sin embargo, estamos hablando de personas que no podían hacer eso. Entonces el Señor Jesús, hermanos, está hablando de una imposibilidad, no de algo que probablemente llegara a suceder, de algo que tal vez iba a suceder, pero que probablemente pudieran lograrlo alguno que otra persona. No, está hablando de algo que no se puede. No se puede servir a 2 señores de la manera que aquellos hombres estaban entendiendo estas palabras. Imaginemos a un esclavo, hermano. A un esclavo que desde que antes de que amaneciera estaba de pie para servir a su amo. Y que después, mucho después de que el sol caía, estaba sirviendo a su amo. En donde prácticamente no tenía tiempo ni para el sueño ni para dormir. Imaginemos que otro amo lo requiere, le dice, necesito que vayas un rato a mi casa, pues aunque quisiera, me es imposible. Era imposible. El Señor está hablando, hermanos, de una realidad. A sus discípulos se está instruyendo a un grupo de personas para decirle, este es el discipulado al que yo les estoy llamando. Y si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, no podemos hablar de ninguna manera de otro tipo de discipulado. A veces por consideración o por la realidad que uno mira, nosotros tenemos tal vez algunas consideraciones y preguntamos, ¿puedes hacer esto, hacer aquello? Y en esa mala información y mala enseñanza, la contraparte dice, pues déjame pensarlo. Para después decir, ¿sabes? No voy a poder. Pero la realidad de la que estamos viendo aquí, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la instrucción de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y que capítulos más adelante, en el último capítulo de Mateo, capítulo 28, cuando el Señor le dice a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. No les dice, vayan y hagan discípulos de otra manera, porque a ustedes los discipulé de una manera muy rigurosa, porque ustedes son un grupo especial, pero los demás no van a poder, no, a ellos aligérenles la carga. De ninguna manera. Discípulo es sinónimo de cristiano. No podemos separar el hecho de ser cristianos y de ser discípulos. No podemos decir que alguien se convierte al Señor, que Dios lo llama por su gracia y su misericordia a la salvación. Entonces está en un proceso, ¿verdad?, en donde va a durar meses o tal vez años en esa condición, para después entonces ser llamado a ser un discípulo.
El Señor Jesús, el primer llamado, cuando dice a cualquier persona, sígueme, es un llamado al discipulado intenso, comprometedor. Después de estas palabras, sígueme, el Señor constantemente decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame como discípulo. No les dice, síganme y analicen y vean, nada más poquito cuando tengan tiempo. Y después los voy a llamar al discipulado de a de veras. Desde un principio el Señor nos llama al discipulado. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que saber. Que el llamado que Cristo nos hace a nosotros es para que nosotros le sirvamos a Él. No es, aunque el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a ser, no he venido a ser servido, sino a servir. Pero tenemos que aclarar que el Señor Jesucristo se está refiriendo a su tiempo terrenal en esta vida, cuando Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. De esa manera nos vino a servir, porque no se podía de otra manera. Nosotros no podíamos alcanzar la salvación por nosotros mismos, de tal manera que nosotros ocupábamos del enorme sacrificio de Jesucristo para nosotros. Pero que cuando Él nos rescató, y que la palabra de Dios usa la palabra redimió, y que la miramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la palabra redimir, que se utilizaba para rescatar a hombres y mujeres que se encontraban en servidumbre, en esclavitud, para rescatar bienes que las personas habían perdido por causa de su pobreza, rescatar, dar libertad. Entonces el Señor Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, nos rescató, nos libertó, rompió las cadenas del pecado y de la maldad de nuestra vida, nos hizo libres del pecado y de la maldad. Pero entonces automáticamente nosotros pasamos a ser siervos de Jesucristo. Entonces el Señor nos llamó a nosotros a servirle a Él, y no para que nosotros nos sirvamos de Él. Hemos tergiversado terriblemente la situación en donde enseñamos a la gente que Él está para servirnos, que está para que nosotros tronemos nuestros dedos, y entonces el Señor está obligado a darnos cualquier cosa que nosotros pidamos. Creemos que es el genio de la lámpara de Aladino, en donde utilizamos palabras ofensivas, hermanos, y así enseñamos a las personas. Señor, necesito esto ahora, ya. Cuando hemos sido nosotros los que hemos sido llamados a servir al Señor, y en esa servidumbre de nosotros, Él se hace cargo de todas nuestras necesidades. En esa confianza que nosotros hemos puesto en el Señor para absolutamente todas las cosas, el Señor se hace cargo de nosotros. Es un pacto entre nosotros y el Señor, un pacto en donde Dios promete que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, y en donde nosotros nos comprometemos a seguirle, a servirle y a obedecerle. Hemos enseñado mal a las personas a haz pacto con Dios, pacta con Dios. ¿Cuántas veces estuve formado en una larga fila, esperando mi turno para depositar algo ahí, para que después de eso Dios me diera al 100%? Creo firmemente que necesitamos revalorar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hemos de enseñar al pueblo de Dios? ¿Cómo le hemos de instruir si no es con las mismas palabras que Jesús enseñó? Y este sermón del monte, que lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, es el fundamento, es la base de toda la enseñanza cristiana. Lee la Escritura, lee la palabra de Dios, lee el Nuevo Testamento, las cartas, y tú te vas a encontrar en cada carta los principios que Jesús nos dejó en el Sermón del Monte. No vamos a encontrar que los discípulos o que los escritores del Nuevo Testamento empezaron
a poner cosas de su idea o de su mente o de su cabeza, no. Era la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice, ninguno. Ya hace algunos meses que comenzamos esta enseñanza. Pero cuando comenzamos, yo recuerdo en el versículo 1 del capítulo 5, dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Entonces es que viendo a sus discípulos, a los que tenía enfrente de él, les dice, mirándole a los ojos, seguramente, ninguno de ustedes puede servir a dos señores. Y como la palabra de Dios no está encerrada en una época, en un tiempo, sino que tiene aplicación para nuestros días también. Por eso cuando oramos le decimos, Señor, quiero ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Y en esta mañana nos dice a nosotros también, ninguno de ustedes puede servir a dos señores. Si nos encontramos sirviendo al Señor, como Él nos pide que le sirvamos, aunque tú quieras servir a las cosas del mundo, no vas a poder, porque es una imposibilidad, es imposible. Si tú te encuentras enfrascado en las cosas de este mundo, cualesquiera que éstas sean, si son materiales, si son de cuestiones de dinero, o si son de cualquier otro tipo, pero que sean de este mundo, pero tú quieres servir al Señor, no lo vas a poder hacer porque es imposible. Porque el Señor nos dice en su palabra, y nosotros lo tenemos que creer, y tiene razón, tiene lógica, tiene cordura en lo que el Señor Jesucristo dice. Por eso me gusta, hermanos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que no nos obliga a recibir una enseñanza que no nos explique, a seguir una fe ciega, sin entendimiento, sin razonamiento. El día de ayer miraba una cápsula. Hay un pastor llamado Juan Manuel Vaz, creo, de español, no sé si algunos lo conocen. Y él presenta varios videos en ocasiones para analizarlos. Algunos lo critican mucho porque dicen, dedícate a otra cosa, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que necesitamos ver para analizar y para discernir. Entonces la persona que estaba ahí parada, este video que estaban analizando, era un hombre que se autollama apóstol. Y estaba en un lugar donde había fácil arriba de 1,000 personas. Más de 1,000 personas. Entonces él arengaba a la gente y la gente estaba extasiada. Y en un momento dice esta persona, dice, Dios quiere bendecir aquí a 100 personas nada más. Hay miles aquí, pero nomás quiere bendecir a 100. Y los primeros 100 que llegan aquí tomen un sobre para depositar determinada cantidad, es a los que Dios va a bendecir. No terminaba de hablar aquel hombre cuando una muchedumbre de personas literalmente corriendo y empujándose para llegar al frente y depositar dinero para que fueran de los privilegiados a quien Dios bendijera. ¿Cómo es que nos falta discernimiento y pensar que Dios está para eso? Para cumplir mis caprichos. No se puede comprender de ninguna otra manera, sino que no conozco la palabra de Dios, que no conozco el carácter de Dios, que no conozco la doctrina, la enseñanza que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos fáciles de engañar. Y el deseo del corazón de Dios, hermano, no solamente en esta iglesia, sino en todo su pueblo, es que abramos los ojos, que escapemos de ese movimiento tan terrible que rodea a todo el mundo cristiano. Y que lo único que hacen los predicadores es que mueven la codicia que hay en los corazones de las personas. Porque yo me pregunto, si el llamado hubiera sido las primeras 100 personas que lleguen aquí, vamos a salir y vamos a ir a los hospitales, vamos a ir a los lugares donde están las personas más necesitadas. Dudo mucho que hubieran pasado corriendo de la misma manera.
Porque el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a servir, es que nosotros también sirvamos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Son dos extremos a los que podemos llegar, y a veces al escuchar esta palabra aborrecer, simplemente era un modismo del idioma hebreo, en donde hablaba de tener una preferencia sobre alguien más. Esto lo podemos mirar en Lucas capítulo 14, 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús claramente no está pidiendo que odiemos a nuestra familia, sino que lo que nos está pidiendo es que no tengamos una preferencia en nuestra familia por sobre el Señor. Claramente el Señor nos llama a una fidelidad total, a un compromiso total con Él, que aún no nos permite ni siquiera a mí amar más a mi esposa que a Él. Eso es lo radical de la palabra del Señor. Pero recordemos que no nos está pidiendo un hombre, un ser humano de carne y de hueso. Nos los está pidiendo Dios, el creador de mi esposa y creador mío. Nos está conociendo aquel que nos creó y que conoce nuestra condición y nuestra situación, y sabe por qué razón nos pide lo que nos pide. Porque Él sabe que en lo mejor que nosotros podemos confiar en este mundo, lo mejor en lo que nosotros podemos poner nuestra confianza es en Dios, es en Él, en nadie más. ¿En quién más podemos confiar nosotros, en quien podamos sentirnos nosotros seguros? Y como personas que han puesto su confianza, ¿verdad?, en todo lo que han logrado hacer en esta vida. Pero cómo llegan un momento en su vida que viene un problema, una situación irremediable a sus vidas, que ni todo el oro y el dinero del mundo que han logrado reunir los puede librar de aquella situación. Porque hay algo de lo que no podemos escapar ninguno de nosotros. Y es el momento, hermano, el momento preciso donde nosotros dejemos este mundo. Ese espacio en donde nosotros vamos a cerrar nuestros ojos aquí y vamos a cruzar una línea que ninguno de nosotros sabe cómo va a ser, pero que muchos ya lo han experimentado. Estuve con mi padre cuando partió, literalmente murió en mi presencia. Solamente Él sabe qué fue lo que sucedió en ese momento. Pero va a llegar un momento en donde todos nosotros nos vamos a presentar ante esta circunstancia real, verdadera, en donde vamos a cerrar los ojos para siempre. Y si hicimos tesoros en esta tierra, pues aquí está nuestro corazón y aquí se va a quedar nuestro recuerdo. Nos vamos a hacer polvo en una fosa. Pero si hicimos tesoros en el cielo, tengamos por seguro, porque es la promesa del Señor a lo que se ha comprometido Él, de llevarnos a salvo hasta su misma presencia. Que esa es la gran bendición en la que nosotros tenemos que confiar y creer, la esperanza de nosotros como cristianos, la vida eterna. Estoy consciente, hermano, estoy consciente que para los jóvenes eso tal vez es algo que ni siquiera les pasa por la mente. Les comentaba la semana pasada que yo estaba así también. El mundo por delante, ¿verdad? Me lo voy a comer a tasajadas. 16, 17, 18 años. De repente escuchaba a alguien hablando del Evangelio y volteaba a verlo, y ¿qué iba a pensar yo que eso era para mí? No, mi destino está aquí, disfrutar de la vida. Pero hoy, muchos años después, me doy cuenta cada vez más de esa realidad gloriosa para algunos y terrible para otros, a la que un día nos vamos a enfrentar. Pero todo
se resume a una sola cosa: ¿quién va a ser nuestro Señor? Por eso el Señor Jesús, al hablar de estas palabras tan radicales, tienen un fin, un propósito. Las cosas van a ser serias en aquel día. El Señor no nos puede entretener con palabritas que no nos permitan entender aquellas tremendas realidades. Por eso nos habla el Señor Jesús a sus discípulos y a cada uno de nosotros con estas hermosas frases, hermanos, traídas directamente del cielo, amoldadas a nuestro lenguaje, a nuestro escuchar, a nuestro oír, para hacernos entender, para hacernos entrar en razón de que no es posible que nosotros tengamos nuestro corazón dividido en dos direcciones. Es difícil el cristianismo. Lejos estaría de mí juzgar y criticar a los que estén batallando. Pero lejos estaría de mí no usar las palabras del Señor de advertencia para que tomemos una postura. Entonces se refleja nuestra firmeza, nuestra convicción. Entonces se refleja nuestra confesión de fe en lo que nosotros hemos creído. Ese es nuestro servicio a Dios, nuestra entrega a Él. Difícilmente yo puedo decirles a ustedes que soy un hombre consagrado a Dios cuando a lo largo de un año usted puede contar con las dos manos y les faltan dedos para contar las veces que por X o por Y razón no ha asistido a la iglesia. Aclarando que eso no es el todo. Podemos ser fieles puntualmente a la iglesia y nuestro corazón estar lejos del Señor. Pero irremediablemente un corazón tocado por el Señor quiere estar en su presencia, en lo secreto de su cuarto donde nadie lo ve, en la congregación, en la comunión, en el día del Señor, levantando y adorando a Dios juntamente con los hermanos en armonía. El verdadero creyente quiere estar continuamente expuesto a las palabras de su Señor, a su enseñanza, con un libro abierto que conocemos como Biblia, postrado, sentado o de pie, pero clamando al Señor. No puedo decir, perdóneme, no puedo yo decir que estoy sirviendo con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, equivalándome a un esclavo que tenía completamente su vida, que no vivía para él, sino que vivía para el Señor. Si yo no me asemejo a eso, no puedo decir que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Estas son palabras fuertes para mí, pero que necesitamos escuchar en un tiempo donde hemos aligerado terriblemente la vida cristiana. Lo que Dios quiere son discípulos. Pudiéramos resumir todo esto en estas palabras: Dios quiere discípulos. Y luego preguntar, ¿qué es un discípulo? El discipulado de aquel tiempo era el discipulado aparte de nuestro Señor. Los maestros de aquel tiempo, los filósofos en la antigüedad, no era como el día de hoy. De 7, entro a la escuela a las 7 y salgo a la 1:15 o a las 2. Y el más tiempo tengo libre. No, Señor. Tú vas a seguir a tu maestro por donde quiera que él vaya. No te le vas a despegar, vas a ser su sombra, porque quieres absorber toda su enseñanza y toda su sabiduría. Y si hacían eso con un hombre, con un ser humano con fallas, muy inteligente y muy sabio, pero con fallas, débil, y que iba a morir un día, ¿cuánto más con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Necesitamos arder, hermano. Necesito arder, necesito tener pasión, necesito anhelar, sentir desesperación de no verle, de no palparlo y postrarme delante de su presencia con desesperación y clamar: Señor,
Quiero sentir tu presencia, quiero estar en tu presencia. Quiero ser usado por ti grandemente. Quiero dejar el pecado en su totalidad. Ya no quiero fallar. Quiero corregir muchas cosas que hay en mi vida. Postrarme a sus pies. Aunque no le podemos ver, pero postrarnos a sus pies y hacer un ejercicio de fe y decir: Señor, tú estás aquí. Te deseo, te anhelo. Llegar a la iglesia y derramarme en esa búsqueda sin importarme lo que digan los demás. ¿Cuántas veces he llegado aquí afanado, afligido por ciertas cosas y no poder entrar en la adoración? Y muchas veces nos quedamos en esa condición, ¿verdad? No, pues ¿sabes qué estamos haciendo? ¿Sabes qué, Señor? No te adoro este día. No, hombre. No. Vienes a que te adore, pues no te voy a adorar. ¿A qué hemos venido aquí, hermano? Tenemos un Dios, tenemos un Salvador que dio su vida por nosotros. Es una persona. Se llama Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El dinero es necesario en esta vida. Dios no está en contra del ser prosperados. Sería falso yo si dijera que no quiero prosperar, que no deseo, porque Dios desea que nosotros prosperemos. El punto es que tenemos nosotros que entender que estamos en un mundo caído a causa del pecado, que nosotros somos personas caídas por causa del pecado, que todo lo que nosotros, que lo que cae en nuestras manos, corremos el peligro de perdernos, y que Dios nos protege y nos advierte de no caer en esos peligros. Por eso es tan fácil, tan sutil engañar a la gente, porque en un momento dado podemos agarrar la Biblia y predicar de que las riquezas es una bendición de Dios, lo cual es verdadero y es cierto, es correcto. Pero no fue el propósito de nuestro Señor venir a este mundo para prosperar a medio mundo o al mundo entero, y para darnos riquezas a todos a cambio de fórmulas que nosotros hagamos o pactos que nosotros hagamos. El Señor vino a salvarnos del pecado y de la perdición eterna. Vino para que nosotros fuéramos libres del pecado, para instruirnos, para enseñarnos, para que nosotros fuéramos sus atalayas y fuéramos con otras personas que van con rumbo a la perdición eterna y que nadie les ha dicho, o que les han dicho pero los han rechazado. Dios nos ha llamado para ir con ellos y hablarles, predicarles las buenas nuevas de salvación. Las implicaciones que el Señor Jesús nos da aquí en su palabra, ese texto que estamos leyendo, es que nosotros le sirvamos a Él, que nos entreguemos a Él. Si nosotros nos decidimos en alguna manera a usar una parte de nuestro tiempo para buscar las cosas de Dios y otra parte de nuestro tiempo para estar involucrados, comprometidos con las cosas de este mundo, va a llegar un momento en ese caminar, va a llegar un momento que irremediablemente nos vamos a tener que definir, porque no podemos estar así toda la vida. Va a llegar un momento donde nuestro corazón se va a definir abiertamente de algo que ya había con anterioridad en él. Y vamos a manifestar verdaderamente en nuestras vidas de esos dos señores, ¿cuál de ellos es mi Señor? Porque la palabra de Dios, el Señor nos habla dos señores. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces el Señor Jesús abiertamente nos dice quiénes son esos dos señores. Yo les decía en un principio, no generaliza el Señor cuando realmente son muchas las cosas que nosotros nos pueden desviar en este mundo, pero específicamente el Señor, sabiendo de la tendencia del ser humano a confiar en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, el Señor Jesús especifica y nos dice, uno de esos señores es Dios, es Dios. ¿Cuántos podemos decir que conocemos a Dios? Solamente Jesús
Solamente Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario, perdonando mis pecados que me separaban de Dios, me puede llevar a la presencia de Dios y hacer que yo le empiece a conocer. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar al Padre si no es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos conocer a Dios si nuestros pecados no han sido perdonados. No podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos su gracia y su misericordia. No podemos decir que conocemos a Dios si nuestra vida manifiesta totalmente lo contrario. Uno de esos señores es Dios. Y no lo vamos a poder servir si nosotros estamos entregados en el servicio a las cosas de este mundo, específicamente a las riquezas. Y esta palabra riquezas, en la palabra que usa original, es una palabra griega de origen arameo y que es mamón. Esta palabra habla de una deidad, de la deidad de las riquezas, y que si usted mira en la Edad Media se le da una personalidad como un dios o un demonio que tenía control de la avaricia y de las riquezas de este mundo. Entonces no es algo irreal. Cuando nosotros nos vamos en pos de las cosas de este mundo, no simplemente son ideas o filosofías. El Señor Jesucristo lo personaliza a un Señor, a alguien al que nosotros estamos rindiendo nuestra vida. A alguien al que nosotros estamos adorando, porque esta cuestión es una cuestión de adoración, hermano. Si nosotros servimos al Señor, automáticamente nosotros le vamos a adorar a Él. Le vamos a rendir toda nuestra pleitesía y toda nuestra adoración. Y no estoy hablando únicamente de cantar cánticos o alabanzas, estoy hablando de rendir enteramente mi vida en adoración, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero si yo me inclino para el otro lado, para el otro Señor, entonces yo me convierto en un adorador de ese Señor, de las riquezas. Entonces yo acumulo carro, casa, cuenta del banco. Entonces yo me postro ante aquello y yo le adoro aquello. Pero no sabemos que el día crítico aquel, cuando cerremos nuestros ojos, esas cosas se van a quedar aquí, porque de aquí son. Irremediablemente vamos a llegar con las bolsas vacías. El hombre más rico del mundo va a estar parado a un lado del hombre más pobre del mundo, y los dos van a entrar igual, van a ser juzgados igual. Entonces, por lógica, por razonamiento, por cordura, me conviene rendirme, postrarme delante del Dios verdadero, que envió a su Hijo Jesucristo, y no nada más por reconocer o por saber que es Dios y que entiendo que es poderoso y que me conviene, no, sino porque somos creyentes, porque la mayoría de nosotros creemos o hemos dicho que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque le hemos confesado, ¿verdad? Porque si yo preguntara cuántos cristianos sabemos aquí, la mayoría de nosotros levantaríamos nuestras manos. Daríamos una fecha, un día, donde un día alguien hizo un llamado y nosotros pasamos y dijimos algunas palabras, y desde entonces yo me empecé a congregar. Ahora por alguna razón estamos aquí en esta iglesia, pero hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero entonces tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser una vida de rendición total y completa delante de Él. Y yo les hablo estas palabras no porque yo vivo una vida de perfecta rendición al Señor, porque yo he sido confrontado también con esta palabra. ¿Qué hago con mi tiempo? Fíjese, hasta decimos mi tiempo. ¿Qué hago? Consulto al Señor cuando voy a hacer otras cosas. Señor, ¿me permites hacer esto? O simplemente las hacemos sin considerar. Necesitamos considerar esta gran verdad, que cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que Él tiene control total sobre nuestras vidas.
que tiene señorío sobre nosotros y que nosotros le hemos rendido nuestras vidas totalmente a Él. No en tiempos, no en momentos, no en fines de semana, no el domingo, no ciertos días a la semana, sino que le he rendido mi vida completa y totalmente a Él. Y que esto no significa que me la voy a pasar los 7 días de la semana en la iglesia, le voy a pedir las llaves a alguien para estar todos los días en la iglesia. Esto significa que donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, en cualquier lugar donde nosotros estemos, manifestemos el olor grato de aquel que nos llamó a la salvación y a vivir una vida de santidad. El discipulado, entonces, hermanos, es un llamado demandante. En donde antes de dar el paso, sí tenemos nosotros que considerar lo que vamos a hacer. Porque después ya no hay marcha atrás. Y tal vez suene como que estoy hablando de algo terrible, ¿no? Ay, el Señor, bueno, ¿cómo? No, pues no. Es algo tan tremendamente hermoso y maravilloso servir al Señor. Si no, no estuviera aquí. Perdóname lo que le voy a decir. Ole, muchos ahí. No me pagan por ser pastor. No tengo prestaciones. Tengo problemas, hermano. Tengo angustias, tengo preocupaciones. Entonces yo me preguntaría, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Lo lógico, diría uno. Porque el Señor Jesucristo me compró con su sangre preciosa. Me conquistó. Me amó, derramó toda su benevolencia sobre mi vida. Estuviera muerto, perdido, deambulando por las calles, hablando solo, en el mejor de los casos. Y por si fuera poco, me ha permitido servirle en su reino, ser su siervo. Esto nos debería a nosotros derribarnos delante de su presencia y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Venir todos los días que nos levantemos por la mañana y decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí. Reconozco que soy pecador, reconozco que mi carne tiende al mal. Ayúdame, quiero servirte verdaderamente. Pero es necesario que identifiquemos los peligros a los que nosotros nos enfrentamos continuamente y que el Señor se los dice claramente a sus discípulos. Y nos advierte, prácticamente podemos decir, le dice a tus discípulos: ¿sabes qué? Si ustedes van a querer jugar con esto, no se va a poder. Si ustedes van a querer seguirme, pero van a querer andar allá en el sindicato de pescadores todavía, haciendo dinero, haciendo sus cosas y a ratos libres servirme, ¿sabes qué? No se va a poder. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, todavía. Porque yo abro mi Biblia, abro la Biblia en esta parte de la Escritura. Hablo el pasaje paralelo en Lucas 11, 33 al 36 y me dice lo mismo. Y que no me dice que esto ya prescribió. Porque el Señor Jesucristo no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su doctrina, su enseñanza no cambia conforme el tiempo va cambiando. Es inmutable. Y esta verdad es para todos nosotros. Es un gran privilegio servirle al Señor. Me ha dado una hermosa familia, una hermosa esposa. Y por añadidura, fíjese, a mis 50 y tantos años me dio una hija, a quien me ha permitido servir. El ser considerado por Dios
para lo que Él se ha propuesto. No tiene precio, hermano. El voltear atrás y ver nuestras pobres y miserables vidas. No quiero saber si eras rico, si eras pobre, si eras respetable, pero si estabas sin Cristo, todos llevábamos unas vidas miserables, lejos de Dios y sin esperanza. Y el poder saber que Dios considere nuestras vidas, a quienes no merecíamos nada, eso no tiene precio. Por eso, y por muchísimas cosas y razones más, debemos de vivir nuestras vidas postrados delante del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no dijo esta frase para memorizarla, para apuntarla. Se las dijo para que tomaran una decisión. La decisión no terminó aquel día, hace 5, 10, 15 años que tú dijiste, voy a servir a Cristo. Ese compromiso se reafirma todos los días. Si por alguna razón me aparto, tiene que quedar claro que tengo que volver, porque no puedo servir a dos señores. El Señor Jesús nos orilla a su iglesia a tomar una postura. Yo termino con esto. Primera Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vivimos en un mundo difícil, eso no es una novedad para nadie. Estamos en un cuerpo de carne que tiene tendencias contrarias a lo que Dios demanda de nosotros. Si nosotros juzgáramos por las cosas que miran nuestros ojos, por las tendencias de nuestra carne, por el mundo que vivimos tan difícil, por la dificultad que se requiere de ser cristiano, probablemente nosotros nos desmoralizaríamos y miraríamos el panorama muy negro, ¿verdad? Y sombrío. Pero eso simplemente significaría que no hemos conocido realmente la naturaleza de nuestro Dios. O más allá todavía, que no hemos aprendido a confiar en Él. Porque cuando el Señor dijo en Mateo 28, en los últimos versículos, después de darles la gran comisión, y les dijo: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras son tan tremendamente consoladoras, hermano. ¿Cuántas veces hemos ocupado ayuda, verdad, de nuestro prójimo y no la hemos recibido porque no está, porque no puede o X? Y a veces cuando más necesitábamos, verdad, no estaba ahí. Pero entonces nos tenemos que acordar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo: he aquí que yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo.
Es ahí donde nosotros echamos a andar nuestra fe, iluminada por la verdad de la palabra de Dios. En donde nosotros podemos confiar en los momentos más difíciles de nuestra vida, que hay alguien con nosotros, y ese alguien es Jesús. Tengo que considerar mi vida cristiana, mi servicio al Señor. Yo les exhorto, en el nombre del Señor Jesús, a todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, esta tarde, que consideremos la práctica de nuestra vida cristiana. Que cultivemos el temor de Dios, la preocupación de estarle fallando. No el estar atemorizados todos los días, pensando que tal vez Él me va a desechar, porque recordemos que es la gracia y la misericordia la que nos rescató. Pero pensando también que tenemos un compromiso muy fuerte, que la parte del pacto que a nosotros nos corresponde es la obediencia, la sumisión, la fidelidad. Y que Dios nos ayude a mantenernos firmes en esto.